Hola, buenas tardes para todos. En nombre del comité organizador les damos la bienvenida y les agradecemos por asistir a esta nueva sesión del Seminario de Estudiantes. El día de hoy tengo el agrado de presentar a nuestro compañero Oscar Molina, que nos va a dar su charla titulada Superficies de dilatación y grupos de Beach. Antes de comenzar, voy a platicarles un poquito acerca de Oscar. Oscar hizo su licenciatura en matemáticas en la Universidad de El Salvador. Hizo su maestría en ciencias matemáticas en el posgrado conjunto de ciencias matemáticas entre la UNAM y la Universidad Michoacana, mismo lugar donde actualmente se encuentra realizando su doctorado en ciencias matemáticas. Sus intereses se centran en la teoría geométrica de grupos y la geometría plana. Actualmente se encuentra trabajando con el doctor José Ferran Valdés. Oscar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este seminario y a partir de este momento les cedo la palabra. Sí. Muchas gracias por invitarme, la verdad estoy alegre de venir a Guanajuato, es la primera vez que vengo por estos lados, así que pues un gusto. Como mencionamos, vamos a hablar un poco de dos cosas, superficies de dilatación y de grupos de Beach. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor hágala en cualquier momento, no hay ningún problema. Ok, nuestro objetivo es el siguiente. Primero vamos a definir estructuras planas en superficies de manera, entre comillas, natural, ¿sí? Y lo vamos a hacer para superficie en general, pero pues bueno, pueden estar pensando, ¿cómo puedo yo dotar de una estructura plana, por ejemplo, a una esfera? Entonces podrían estarse preguntando si acaso me volví terraplanista o qué. Pero no, a lo que me refiero es hacer, por ejemplo, lo siguiente. Imagínense que tienen este rectangulito, identifican lados opuestos, pues yo creo que se han de imaginar que cuando identificamos lados opuestos y consideramos el espacio consciente, obtenemos un toro, ¿no? Algo homeomorfo un toro. Pero vean que el hecho de hacer esta identificación me permite jalar la estructura geométrica que hay aquí al toro, ¿sí? Pues básicamente agarro dos puntitos y la distancia entre esos dos puntitos en lo que vendría siendo este toro, pues sería el mínimo de las longitudes de caminos que unan esos dos puntos aquí, ¿sí? Pero noten que pues ahora no es exactamente siempre el que tenemos en el R2, porque por ejemplo podemos tener un puntito aquí bien pegadito a este lado y otro puntito aquí bien pegadito al otro, entonces el camino más corto vendría yéndose por aquí y saliendo de regreso por allá, ¿sí? Muy bien, podemos intentar hacer esto para otro tipo de superficies. Por ejemplo, pueden verificar que si yo identifico los lados de este octágono como se ve aquí, voy a obtener una superficie de género 2. ¿Sí? Pero hay un pequeño problema, y es que si yo quiero jalar la geometría que hay dentro de aquí a las superficies de género 2, pueden ustedes verificar que con estas identificaciones todos los vértices de este octágono se identifican a un solo punto, ¿sí? Y si hacen un poquito las cuentas, verán que el ángulo alrededor de este puntito en el espacio cociente debería ser de 6pi, ¿sí? O sea, como que vienen y al dar una vuelta no lo hacen con un ángulo de 2pi, sino con 6pi, y eso pues no es congruente con la geometría plana que conocemos. Sí, entonces de lo que vamos a tratar es de ver qué pasa cuando consideramos superficies de este tipo y qué pasa con estos puntitos, ¿sí? Spoiler, pues habrá que darle una geometría diferente a esos puntitos. Muy bien, entonces, ¿qué va a ser nuestro objetivo en esta plática? Primero, pues vamos a hablar de superficies de traslación, luego de superficies de dilatación, que son como una pequeña generalización de ese tipo de superficies, y vamos a hablar de algunas particularidades de superficies de dilatación, o sea, cosas que se presentan en superficies de dilatación que no se presentan en las de traslación. Hablaremos del grupo de Beach y pues ya. Ahora, ¿qué es una superficie de traslación? Pues una superficie de traslación es un objeto geométrico que ustedes pueden definir de tres maneras. Una manera a la que llamamos constructiva, una manera a la que llamamos geométrica y una analítica que ya vamos a ver en adelante. Todas esas tres maneras son equivalentes, todas esas tres formas de construir las superficies son equivalentes, o sea, si ustedes tienen una construida por este método, entonces obtienen una de analítica y todas son equivalentes. Entonces pueden empezar a la superficie de traslación como, pues si han visto Godzilla en el King Ghidorah, que es este dragón eléctrico de 3 cabezas, ¿sí? Donde la superficie de traslación pues sería el dragoncito y cada una de sus cabezas sería las maneras de construir la superficie de traslación, ¿no?
todas forman parte del mismo mundo de la superficie de traslación y todas están como comunicación una de la otra, pero pues son diferentes a priori. Ok, hablemos un poco de este método que llamamos constructivo. Consideremos una familia de polígonos, ¿sí? En los ejemplos anteriores, nuestro polígono lo podíamos ver, por ejemplo, como este rectángulo, ¿sí? O como este octágono, pero pueden considerar más polígonos si ustedes quieren. Entonces, consideran una familia de polígonos de manera tal que las aristas están orientadas de manera, entre comillas, bonita, ¿sí? No voy a entrar ahorita en detalles de qué es eso, pero si quieren luego lo podemos discutir, es simplemente para que las cosas se peguen bien cuando identifiquen en el espacio cociente. Y van a hacer una identificación de manera que para cada polígono, cada arista de un polígono se identifique con otra arista de otro polígono, pero lo puedan identificar mediante una traslación. Entonces, por ejemplo, en este dibujo estoy identificando esta arista del polígono que está aquí arriba con esta que está aquí abajo, ¿sí? Y lo puedo hacer pues trasladando esta arista hasta esta arista de aquí arriba. No lo puedo hacer, por ejemplo, identificar esta arista de aquí abajo con la arista de aquí a la izquierda porque no hay una traslación que me mande este lado C en este lado A. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando ustedes consideran ese espacio cociente, van a tener de que esta proyección de la unión de los polígonos en el cociente es inyectivo en el interior de cada polígono, porque pues lo único que estamos identificando son las aristas y los vértices. Y en el interior de cada una de las aristas es 2:1. Pero ¿qué pasa? Justamente porque estamos identificando aristas, una arista con una única arista diferente. Pero ¿qué pasa con los vértices? Por ejemplo, en este octágono que teníamos, aquí cada uno de los vértices se identifica un solo punto en el espacio cociente. Entonces allí la proyección es 8:1. Y aquí tengo otro ejemplo, que este justamente es una superficie conocida como la escalera infinita, y eso me morfa a algo que se llama el monstruo del lago Ness, del cual luego vamos a hablar. Pero si hago estas identificaciones voy a tener 4 puntos especiales, 4 vértices especiales: el azul, el verde, el negro y el rojo. Y bueno, aquí no lo puse, pero se entiende que esto se va repitiendo hacia abajo hasta el infinito y hacia arriba también hacia el infinito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que allí en esos puntitos, en esos vértices, la identificación es infinito 1. Y no voy a tener una superficie porque como es una identificación infinito 1, entonces no hay una vecindad de este puntito rojo que sea localmente compacta. Entonces no es una superficie. Entonces, ¿qué hacemos para arreglar ese problema? Pues, bueno, para empezar, metamos un poco de notación y voy a decir que un vértice en esta familia de polígonos es de grado finito si se identifica nada más con una cantidad finita de vértices. Y de otro modo voy a decir que es de grado infinito. Entonces, este puntito rojo del que hablaba es un vértice de grado infinito, mientras que aquí son vértices de grado finito. Ok, entonces, ¿qué es una superficie de traslación construida mediante esta manera? Pues es justamente considerar la familia de polígonos con la identificación que mencionábamos antes, y al espacio cociente le vamos a quitar los vértices de grado infinito, porque si no, no obtenemos una superficie. Entonces, a ese espacio cociente menos los vértices de grado infinito es a lo que yo llamo una superficie de traslación. ¿Sí? Bien. Ahora, una pregunta natural que puede ser es ¿qué pasa con el ángulo alrededor de cada uno de estos vértices cuando yo hago la identificación? ¿Sí? Como ya vimos antes, en el caso del octágono me queda un puntito, un vértice, donde el ángulo alrededor de esa vecindad era de 6pi. Me puedo preguntar, bueno, ¿puede quedar algo de 7pi, de, no sé, de pi sobre 4 o de lo que sea? Pues resulta que no. Si yo identifico mediante traslación y yo veo el ángulo alrededor de cada punto, siempre va a ser un múltiplo entero de 2pi. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo tenga un múltiplo entero de 2pi, que no sea 2pi, le voy a llamar a ese puntito o a ese vértice una singularidad cónica, ¿sí? De ángulo, pues, lo que sea de aquí, 2k por pi. Y si no, si es 2pi, entonces le voy a llamar un punto regular. Ok. Otra manera de definir las superficies de traslación, y es la que conocemos como la forma geométrica, que es pues la que ustedes podrían pensar como más natural, porque es la que definimos mediante cartas. Consideremos una colección de cartas
Entonces, un atlas de traslación es pues la colección de cartas donde pues ya estamos acostumbrados a pedir que estos U sub i, phi sub i, donde los U sub i sean cubierta abierta de la superficie y los phi sub i sean pues encajes en C topológicos. Y voy a pedir que siempre que dos U sub i se intersecten, los cambios de coordenadas sean traslaciones. ¿Sí? Entonces, aquí es donde estoy metiendo la estructura de R2 en la superficie, mediante este cambio de coordenadas que solo son traslaciones. Recordemos que pues, las traslaciones en R2 son isometrías, ¿no? Entonces, lo que estoy atrapando con este atlas es parte de la estructura geométrica que tiene R2 dentro de la superficie. Entonces, ¿qué es una superficie de traslación obtenida mediante el método geométrico? Pues es un par SA, donde pues S es una superficie topológica, ya sea el toro, la superficie de género 2, el monstruo, lo que quieran, y de manera tal que hay un conjunto discreto donde este A es un atlas de traslación maximal en S menos el sigma. ¿Sí? Este sigma lo pueden pensar como el conjunto de todas las singularidades cónicas, o sea, ¿qué es una superficie de traslación? Pues es una superficie con un atlas de traslación maximal, excepto en un conjunto discreto de puntos, que son esos puntitos problemáticos de los que hablamos, ¿no? Las singularidades cónicas. Ahora, por último, para terminar ya con la definición de qué es una superficie de traslación, puedo definirlo mediante una tercera manera, que es la que conocemos como analítica. Entonces, una superficie de traslación analítica es un par X omega, donde X es una superficie de Riemann y omega es una forma holomorfa, que no es idénticamente cero. No quiero entrar mucho en detalle de esto, porque tampoco soy experto en geometría diferencial ni en análisis, pero pues, si a alguien les interesa, tienen una definición alternativa que les puede ser de interés. Muy bien, ahora, otra pregunta que nos podemos hacer, ok, ya sabemos que dada cualquier superficie le puedo pegar una estructura de traslación, ¿no? Una métrica que es como la de R2. La pregunta es, excepto por un conjunto de puntitos, ¿no? ¿Hay algún control para ese conjunto de puntos? O sea, ¿puede tener algo que sea una superficie de traslación homomorfa al toro o a la superficie de R2? 10.000 singularidades, puede tener, no sé, infinitas o una. ¿Hay algún control? Pues resulta que sí. Hay un teorema que de hecho es una aplicación del teorema de Poincaré-Hopf, que me dice que si yo considero una superficie cerrada de género G mayor o igual que 2, entonces, y si yo veo el conjunto de singularidades, cada una de estas cónicas de ángulo 2pi por di más 1, donde noten que, dado que estas son singularidades, el di tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, cuando yo sume todos estos di, la suma de esos me va a dar 2g menos 2. ¿Sí? O sea, hay una restricción para la cantidad de singularidades que puede tener una superficie de traslación. Y es más, esa restricción viene dada únicamente por la topología de la superficie. Entonces, esto me diría de que, por ejemplo, en una superficie de género 2, solo puedo tener dos opciones. O tengo una singularidad de ángulo 6pi, o tengo dos singularidades de ángulo 4pi. No hay ninguna otra opción. ¿Sí? Y así pueden hacer las cuentas para género mayor. Muy bien, ahora, ¿qué es una superficie de dilatación? La superficie de dilatación es de hecho una generalización de la superficie de traslación, y lo que vamos a pedir, bueno, siempre lo podemos definir de tres maneras. Mediante la manera constructiva, que era pegando polígonos, ahora pues vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de identificar los lados mediante traslaciones, admitimos dilataciones. Entonces, por ejemplo, puedo pegar este lado azul con este lado azul de aquí abajo. Pueden ver claramente que el lado azul de arriba es más grande que el de abajo, ¿no? Pero pues no importa. Lo puedo mover hacia arriba y luego hacerlo más grande y pegarlo con el lado de arriba, no hay ningún problema. Igual con este lado rojo lo puedo pegar con el lado rojo de abajo y no hay ningún problema porque emitimos estirar y encoger cosas para pegar. Entonces, de esta manera obtengo una nueva estructura para el toro, que es una estructura de dilatación. También puedo considerar este pegado que me va a dar una superficie de género 2. Ya vean que aquí, por ejemplo, no hay problema con el azul porque lo identifico mediante traslación, pero cuando identifico este rojo de aquí con este rojo, ya no podría, ¿no? Hacerlo mediante una traslación. Tendría que hacerlo más chiquito del lado de acá o más grande del lado de aquí. ¿Sí?
pero sí lo puedo hacer mediante una traslación y una dilatación. Ahora, para definir una superficie de dilatación mediante la definición geométrica, hago la misma definición, pero ahora en los cambios de coordenadas admito que haya una dilatación. O sea, vean que antes este R era 1 para el caso de la superficie de traslación, pero ahora pido que sea un positivo para la superficie de dilatación. Entonces, pueden ver aquí en esta definición que pues la superficie de traslación son un caso particular de la superficie de dilatación. Y por último, bueno, y la definición de qué es una superficie de dilatación es lo mismo. Ahora pido un atlas de dilatación maximal, excepto en un conjunto discreto de puntos que son las singularidades de la superficie. Y por último, la definición analítica, que es más o menos la misma, pero ahora se complica un poquito más. Ahora, una superficie de dilatación mediante esta definición va a ser una tripleta X, Rho, omega, donde pues X es una superficie de Riemann, Rho es una representación de la homonomía, o sea, un homeomorfismo del grupo fundamental en los reales positivos, y omega eso es lo que conocemos como una forma holomorfa torcida por la homonomía de Rho. Sí. De nuevo, pues, no voy a entrar mucho en detalles porque no voy a usar esta definición mucho en esta exposición, pero si quieren luego podemos platicar más al respecto. Muy bien, ahora quiero presentarles unas particularidades de la superficie de dilatación que no presentan la superficie de traslación. Una de esas es que no admiten una métrica global bien definida. La superficie de traslación sí la admitía, ¿no? Veíamos el caso del toro, donde sí podía definir una métrica. Pero ¿qué pasa si yo intento hacerlo para esta superficie de dilatación que es el toro? ¿Sí? Si yo por ejemplo, puedo hacer, déjenme, se los dibujo por aquí. Me suponen que están identificando que con el lambda A y este lado B con este lado lambda prima B y este C con este C. Si yo pudiera definir una longitud, entonces, ¿qué diría que sería la longitud de un segmento acá? No sé, puedo decir que es 1, pero supongamos que este lado es la mitad de este lado. Entonces aquí tendría algo que debería medir un medio, y pues no puedo elegir de manera consistente la longitud de ciertos caminos. De hecho, van a haber puntos que son los que conocemos como singularidades de dilatación que no tienen una métrica local siquiera. Tampoco puedo definir un área, porque si yo pudiera definir áreas, entonces yo podría tener aquí un disquito adentro y podría trasladarlo en esta dirección, ¿sí? Y este disquito se haría más grande, ¿sí? Y más grande y eventualmente superaría lo que yo esperaría que fuese el área de la superficie. Entonces, no tiene sentido pensar en áreas en este caso. Entonces, no puedo pensar en longitudes, no puedo pensar en área. ¿En qué sí puedo pensar? En ángulos. Recuerden que si bien las dilataciones no preservan longitudes, sí preservan ángulos. Entonces, sí tiene sentido decir, bueno, ¿qué ángulo tiene? O sea, puedo decir, esta es una trayectoria que mantiene un ángulo constante θ. ¿Sí? Eso sí lo puedo hacer. Otra particularidad es que hay superficies de dilatación que no son triangulables. Por ejemplo, ustedes pueden imaginarse que si consideran dos anillos, si consideran este anillo, identifican las fronteras, pueden imaginarse que les va a dar un toro, ¿sí? Es como, pues, no sé, como agarrar el anillo y tal como doblarlo y pueden imaginarse que le va a dar la donita que es el toro. Pero hay una particularidad, y es que si ustedes ven una trayectoria que no es una trayectoria radial, por ejemplo, esta roja, esta trayectoria se va a ir acumulando a una trayectoria radial. Entonces, eso es como un impedimento para poder triangular esta superficie. En cambio, todas las superficies de traslación sí son triangulables. Entonces, con solo generalizar un poquito la definición de qué es una superficie de traslación para obtener la dilatación, perdemos muchas cosas. Perdemos métrica, perdemos área, perdemos la triangulación. ¿Sí? Ahora,
Déjenme mostrarles una manera de construir superficies de dilatación a partir de otra superficie de dilatación. De hecho, esto también se puede hacer para superficie de traslación. Esto es lo que se conoce como un split construction. Considérense dos superficies de dilatación, por ejemplo estas, y corten dos cachitos paralelos. ¿Sí? Como son superficies de dilatación, no importa si son de igual longitud o no, pero corten dos pedacitos. Entonces, si ustedes agarran una hoja y cortan una línea, imagínense que esto es una hoja y la cortan, obtienen un pedacito o algo así, ¿no? Donde pueden tomar dos lados, ¿sí? Entonces, supónganse que tienen algo así y que identifican de este lado, el lado de arriba con el lado de abajo de aquí y el lado de abajo con el lado de arriba de aquí. ¿Qué obtienen en este caso? Una superficie de género 2. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de construir superficies de dilatación mediante otra superficie de dilatación. Ahora, hay una cosa particular si yo hago eso, y es que supongamos que estoy pegando esta superficie que es un toro de golf con esta superficie que es un toro normal, es un toro plano. ¿Qué pasa si yo soy una trayectoria que entra aquí? Pues debería salir por aquí arriba. ¿Y qué les dije que pasaba si no era una trayectoria radial? Que iba a terminar convergiendo a una trayectoria radial. Entonces, si yo soy una trayectoria que entra por acá, nunca voy a salir, me quedo atrapada. ¿Sí? Entonces, a este tipo de segmentitos como este, que es a lo que se conoce como conexiones de silla, es a lo que llamamos conexión de silla a un horizonte. O sea, ¿y qué es? Hagámoslo formal, ¿qué es una conexión de silla a un horizonte? Bueno, una conexión de silla a horizonte es una conexión de silla de manera tal que no existen trayectorias que la crucen más de K veces. En este caso pueden verificar que esta negrita que está aquí es un horizonte. ¿Por qué? Porque si yo la cruzo, pues ya me quedé atrapado, ya no voy a volver, ya no tengo manera de volver a cruzarlo. ¿Sí? Y esto es algo que no pasa en la superficie de traslación. Las superficies de traslación no tienen trayectorias, no tienen conexiones de silla horizonte. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Entonces ahora hablemos de el grupo de Beach. Lo que nos gusta a nosotros es, bueno, cuando tenemos un objeto, ¿qué es lo que nos gusta? Nos gusta definir como clases de equivalencia de esos objetos, ¿no? En este caso, las clases de equivalencia vienen dadas por lo que se conoce como transformaciones afines, pero yo voy a dar una manera diferente diferente pero equivalente de decir eso. Considérase una superficie. ¿Sí? Una superficie, en este caso, de traslación, porque vamos a hablar de grupos de Beach de traslación primero. Entonces, esa superficie tiene un atlas. Esa superficie de traslación tiene un atlas de traslación A. Entonces, el grupo GL más 2R actúa en ese atlas ¿cómo? Pues por transposición, digo, pues, por poscomposición de las cargas. ¿Sí? Entonces, yo puedo pensar, bueno, ¿cuándo eso me deja invariante el atlas? ¿Cuándo no me lo deja invariante? Entonces, voy a definir el grupo de Beach como el grupo de esas matrices que me dejan invariante el atlas. Y vean que dejar invariante el atlas significaría, pues, dejar invariante la clase de equivalencia de esta superficie de traslación. ¿Sí? Entonces, el grupo de Beach lo pueden pensar como el estabilizador puntual de este puntito que sería la superficie, mediante la acción de GL más 2R en toda la superficie de traslación homeomorfas a S. Ahora, puedo definir lo mismo para superficie de dilatación, porque ¿qué es lo que hacía aquí para definir la acción? Pues me fijaba en la acción en el atlas. Pero esa misma acción siempre la puedo considerar para superficies de dilatación. No hay ningún problema. Entonces, puedo definir el grupo de Beach de una superficie de dilatación como... Y ahora me voy a restringir nada más a SL2R porque resulta que, como estoy actuando mediante... Bueno, como estoy en una superficie de dilatación, me da lo mismo actuar, por ejemplo, con la identidad que con dos veces la identidad, ¿sí? Porque en la superficie de dilatación no ven si hacen más chiquito algo o si hacen grande algo, eso no les importa. Entonces,
En el caso de superficie de dilatación me voy a restringir a SL2R. Ok, un resultado de Beach es que me dice que dada una superficie de traslación de tipo finito, su grupo de Beach es discreto. Entonces no puedo obtener cualquier cosa como grupo de Beach. Tiene que ser a fuerza un subgrupo discreto de GL más 2R. Ahora, esto es para superficies de tipo finito. Y no lo he mencionado, pero voy a decir que una superficie de tipo finito si pasan dos cosas. Si su grupo fundamental es finitamente generado, es decir, si tiene solamente una cantidad finita de ponchaduras y una cantidad y género finito, y si el área es finito. ¿Sí? Entonces puedo considerar superficies muy grandes. Bueno, que una superficie sea de tipo finito, básicamente lo que me dice es que la superficie es chiquita. Es la esfera, el toro, la superficie de género 2 con una ponchadura. ¿Sí? No puede ser algo monstruosamente grande. ¿Qué sí es algo monstruosamente grande? Esta superficie. Imagínense que esto es justamente, agarran el toro, le pegan otro toro, le pegan otro toro, le pegan otro toro y así van pegándole toros en una sola dirección, hasta el infinito. Obtienen la superficie de tipo infinito más sencilla de todas, que es la conocida como el monstruo del lago Ness. Si tienen curiosidad de por qué se llama el monstruo del lago Ness, al final de la charla vamos a ver una imagen de por qué se le conoce como monstruo del lago Ness. ¿Sí? Entonces, esta es la superficie de tipo infinito más sencilla de todas. Entonces me puedo preguntar, ¿puedo darle una estructura de traslación? Sí, de hecho, si recuerdan, a ver si llego rápido. Si ¿recuerdan la escalera? Resulta que pueden ver que esto de aquí va a ser homeomorfo al monstruo del lago Ness. Entonces, puedo dotar al monstruo del lago Ness con una estructura de traslación y pensarlo pues como una superficie de traslación. Entonces puedo pensar en su grupo de Beach, es decir, en su clase de equivalencia como estructura de traslación, no como superficie de traslación. Entonces mi pregunta es, ¿qué voy a obtener como grupo de Beach? Si ya sé que para superficies cerradas el grupo de Beach es discreto, ¿puedo obtener algo diferente? ¿O puedo, no sé, obtener lo que yo quiera como superficie, como grupo de Beach? Pues la respuesta es que sí. Hay un teorema de Prechitsky, Smith-Thyssen y Ferran-Valdez que me dice que dado cualquier subgrupo de GL más 2R a lo más contable, es decir, que sea finito o que sea contable, que tenga la cardinalidad de omega, entonces existe una superficie de dilatación homeomorfa a este monstruo del lago Ness, cuyo grupo de Beach es R. ¿Qué significa esto? Que cualquier subgrupo a lo más contable de GL2R lo pueden ver como el grupo de Beach de una superficie de traslación homeomorfa a esto. ¿Sí? Entonces, si antes tenía una restricción grande de que tenía que ser el grupo de Beach numerable, para superficies grandes, como este monstruo, ya no tengo esa restricción, puedo tener básicamente lo que sea. De hecho, también este teorema, ya hay un resultado también de estos autores que te dice cuándo puedes obtener un subgrupo de GL más 2R que no sea contable, pero ya hay ciertas restricciones. Pero bueno, entonces, una pregunta que uno puede hacerse, ok, tengo estos resultados para superficies de traslación. ¿Qué pasa para superficies de dilatación? Resulta que Tahar demuestra hace no mucho, creo que esto se publicó en el 2020, si no me equivoco, que se puede calcular, bueno, que las conexiones de silla horizonte, como las que vimos acá, como esta de aquí, que es un horizonte, restringen mucho lo que puede ser el grupo de Beach. O sea, porque se esperaría que si yo tengo una transformación afín que me mande esta conexión de silla, quiero que me la mande en otra que también sea conexión de silla horizonte. Porque pues como por ser homeomorfismo debería respetar las intersecciones y por ser transformación afín debería respetar la trayectoria. Entonces, eso restringe lo que puedes obtener como grupo de Beach. Entonces, Tahar demuestra que si tienen una superficie de dilatación con al menos 3 direcciones distintas de conexiones de silla horizonte, el grupo de Beach debe ser finito.
Y si tienen exactamente dos direcciones, entonces hay de dos. O es finito de orden 1, 2 o 4, es decir, es bien chiquito, o es bien grandote porque tiene que ser conjugado a este grupo de matrices. O bueno, este grupo de matrices por el producto por esta rotación. ¿Qué pasa si tengo exactamente una dirección de conexión de silla horizonte? Pues entonces va a pasar uno de estos. O tienen otro grupo grandote, que de hecho este grupo es no discreto, o un grupo conjugado a este, o pues escribía lo más o menos la identidad. Entonces, como que para superficies de dilatación de tipo finito, bueno, pueden ver dos cosas. Primero, que para superficies de traslación, el grupo de Beach ya vimos que siempre era discreto. Y aquí para superficies de dilatación van a haber casos en el que el grupo de Beach no es discreto, pero sí está fuertemente restringido por estas conexiones de silla horizonte. Ahora, ¿qué pasa para superficies grandotas como el monstruo del lago Ness? Pues resulta que junto con mi asesor demostramos que si ustedes consideran cualquier subgrupo de SL2R que sea lo más contable y consideran un conjunto de direcciones a lo más contable y una sucesión de enteros no negativos, entonces pueden encontrar una superficie de dilatación homeomorfa al monstruo de tal manera que pasen dos cosas. Primero, que el grupo de Beach sea G, o sea, que puedan realizar cualquier subgrupo a lo más contable de SL2R con el grupo de Beach de algo homeomorfo al monstruo, que es algo que pues pasa también para la de traslación, pero además, si el conjunto de direcciones es no vacío, puedo encontrar esta superficie de manera que no solamente tenga el grupo de Beach el que yo quiero, sino que tenga las conexiones de silla como yo se las pido. O sea, que tenga las direcciones que yo quiero y sea como del orden que yo quiero. Sí. Que de hecho, si de esta exposición hubiera existido la semana pasada, hubieran visto una versión más débil de este teorema, pero por suerte pues ya logramos generalizarlo hasta este punto. Y bueno, ¿qué es lo que estoy intentando hacer ahorita? Pues me pregunto varias cosas. Primero, quiero generalizar este resultado para superficies que se conocen como superficies con espacio de fines autosimilar. Por ejemplo, el monstruo. O algo que se conoce como la escalera de Jacob, que es como intentar hacer el monstruo, pero en lugar de pegar todos en un solo lado, lo pegan en dos direcciones. O algo como el trípode, que lo pegan en tres direcciones. Y así, ¿no? Entonces buscamos generalizar este resultado para superficies de este tipo. Y también nos preguntamos qué pasa con los grupos no contables. O sea, si también puedo realizarlos como grupos de Beach de alguna superficie de dilatación. Si hay algunas restricciones o puedo hacerlo con cualquiera. Y me interesaría saber también si yo tomo una superficie de tipo finito. Si puedo encontrar una superficie de tipo finito de dilatación, de manera que tenga conexiones de silla que horizonte para todo acá, o si la topología impide que esto pase. Porque bueno, ya sabemos que para tipo infinito lo tenemos. Este teorema me dice que puedo tomarme tantos como yo quiera, pero no sabemos si eso es o no cierto para superficies de tipo finito, para superficies chiquitas. Y bueno, eso es lo que estamos intentando ahorita. Y les dejo aquí con una idea de por qué esto se conoce como el monstruo del lago Ness. De hecho, pueden definir al monstruo del lago Ness como la superficie con un único, la superficie de género infinito con un único fin acumulado por género. Lo que sea eso, y resulta que si ustedes ven este dibujito, eso cumple todo eso, entonces esto también es lo que se conoce como el monstruo del lago Ness. Vale, le agradecemos a Oscar por favor.